Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast institucional. El día de hoy nos acompaña un destacado académico, conferencista y servidor público, cuya trayectoria se ha distinguido por su compromiso con la educación, la formación de líderes y el desarrollo de políticas públicas. Doctor en gestión y política educativa, maestro, consultor y promotor de la comunicación efectiva. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a inspirar y formar generaciones de estudiantes con visión, liderazgo y sentido humano. Sea bienvenido, doctor Genaro Marcelino Carrillo Merino. Muchas gracias, es un gusto el poder estar participando y compartiendo los micrófonos con ustedes en este gran proyecto institucional que tiene por objetivo el poder dar un mensaje no solamente dentro de la propia institución, sino fuera de la misma. Sí. Algo muy importante que diría por ahí un autor llamado José Ortega y Gasset es que todo académico y todos los estudiantes de cualquier nivel tienen una corresponsabilidad con la sociedad, y qué mejor este proyecto institucional donde se puede hablar de una diversidad de temas y que pueden ser compartidos allá afuera. Y que sobre todo pues la participación, no solamente ustedes como espectadores, sino como protagonistas de estos elementos. De verdad es un gusto, les saludamos aquí desde la institución, desde este proyecto tan maravilloso por parte del CBT, y felicidades a ustedes que son parte indispensable de que este proyecto se eche a andar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Usted como maestro, ¿cómo ve que están las redes sociales en los jóvenes? ¿Qué tan presentes cree usted? Sí, cuando se me hizo la invitación justamente hablábamos de esta cuestión de la utilización de las redes sociales, la cuestión digital, la cuestión virtual. Creo que es un tema que debe de ser tratado de una manera muy objetiva. Creo que las redes sociales hoy en las juventudes están muy presentes. Yo creo que, fíjense nada más, les voy a dar un dato muy rápido. El INEGI nos determina que más que el 90% de jóvenes, de adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años, el 90% utiliza las redes sociales. Entonces imaginemos el 90% en un rango de edad de 14 a 24 años, estamos hablando de un rango de edad muy importante entre la cuestión de adolescentes y juventudes. Entonces imagínense nada más cómo está presente la cuestión de las redes sociales, su utilización para hablar de un 90% de la utilización de las mismas, ¿no? Está muy presente. Demasiado. Sí. Y a usted, si le llegara a preguntar a los estudiantes cuánto utiliza el celular al día, ¿se sorprendería con la respuesta de ellos? Sí, aunque también la cuestión, este tipo de datos también ya están puestos. El INEGI también nos determina por ahí que estamos hablando que la utilización de las redes sociales es de 4 a 8 horas. Y lo peor de todo es que los jóvenes no se dan cuenta en cómo están invirtiendo el tiempo con la cuestión de la utilización de las redes. Entonces, el hecho hasta que estén dentro de la institución, fuera de la institución o en cualquier parte que se encuentren, hasta en su propia casa, están siempre utilizando la cuestión del dispositivo móvil, entrando en la cuestión de las redes. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y por qué cree que los jóvenes quieran revisar el teléfono cada rato y estar pendientes de cada cosa que hagan? Hay un libro que me gusta mucho, el autor es Daniel Defoe. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen a Daniel Defoe. Daniel Defoe tiene por ahí una obra magnífica que se llama justamente las aventuras del marinero Robinson Crusoe, el marinero de York. Y en esta obra la han venido pues llevando al cine, han hecho algunas obras importantes sobre Daniel Defoe, y me llama mucho la atención la parte indispensable donde dice que el ser humano no puede vivir solo, tiene que llegar a interactuar, forzosamente tiene que interactuar. Y entonces, como los seres humanos tienen que interactuar, buscan los medios y las herramientas para poderlo hacer. Recuerdo la película reciente, ¿no?, de Náufrago, ¿no?, con Tom Hanks. Me llama mucho la atención que él necesita interactuar, se encuentra en una isla, él solo, y utiliza la cuestión de un balón, ¿no? No sé si recuerdan esta película, y resulta ser que, pues, lógicamente tiene una marca el balón, y pues le llama así, ¿no?, el señor Wilson. Y si se dan cuenta, que es sorprendente que él empieza a tener una interacción con el balón. Sí. ¿Por qué razón? Porque Daniel Defoe no se equivocó al momento de decir que los seres humanos necesitamos interactuar.
Y entonces al momento de querer interactuar con los demás utilizamos cualquier medio. Imagínense hoy en día los jóvenes. La mejor manera de poder llegar a interactuar es a través de este dispositivo, a través de las redes sociales. Y entonces eso les lleva a ellos a hacer utilización de la misma para poderse relacionar con los demás. No lo pueden hacer, dicen por ahí, en el face to face, pero sí lo hacen de manera virtual, y entonces creo que ese les da la necesidad de ellos de estar interactuando constantemente, no solamente con las personas que se encuentran dentro de su núcleo, sino fuera del mismo. Entonces yo creo que por eso ellos buscan esa manera de estar utilizando las redes. Sí, claro. ¿Y usted considera que eso se deba a, no sé, por pena o por miedo a las interacciones, por así decirlo, con las personas directamente? Sí, yo creo que los seres humanos siempre tenemos por ahí una pequeña pizca de vergüenza. Y a veces ante el contexto que estamos viviendo es muy difícil el poder interactuar de frente. Creo que la cuestión de la dinámica social, por ahí hay otro autor, se llama Emilio Durkheim. Emilio Durkheim nos dice que la sociedad va a terminar alejándose de sí misma por la cuestión de los conflictos que pueden existir. Por lo tanto, si puede llegar a existir un conflicto de frente, presencial con una persona, face to face, entonces qué mejor una herramienta donde pueda interactuar y pueda hacer lo mismo, pero de manera virtual, ¿no? Donde yo puedo llegar a expresar más mis emociones y sentimientos que de frente, ¿no? Sí. Es como, rapidísimo así, ¿no? Un ejemplo muy burdo, es como el joven que no le quiere decir a la chica que le gusta o si quiere ser su novia. Y entonces se le hace más fácil hacer una carta. Pero ahora ya no, la carta lo haces a través de un mensajito o a través de emoji y decirle casi, ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi novia, no? Y la chica contestarle, ¿sabes qué? Que no. No me gusta, estás bien feo, ¿no? No sé, algo así, ¿no? Entonces la cuestión de la interacción es esencial, y lo hacen por un grado de vergüenza, sí, porque creo que es más atrevido hacerlo de manera virtual, sin que los vea. ¿Ah? Sí, claro. ¿Y cree que algunos jóvenes puedan pasar un día entero sin redes sociales o sin comunicación alguna a través del teléfono? Sí se puede y deberíamos de hacerlo. Me recuerdo mi abuela que utilizaba un término que se llama purga, ¿no? Y una purga es cuando alguien estaba enfermo del estómago, pues era expulsar todo, ¿no? A veces nosotros en nuestra vida necesitamos una purga de las redes sociales. Pero todo va a depender de cuál va a ser la dinámica que van a tener para dejarlas. Yo les platico rápido, hemos tenido la oportunidad de llevar jóvenes, adolescentes de diferentes edades, llevarlos a campamentos. Y a campamentos en zonas donde no hay señal. Voy a poner un ejemplo claro, que últimamente ya ha habido más señal, pero por ejemplo los llevábamos por aquí muy cerca a Mineral del Chico. Y entonces hay un parque ahí que se llama El Cedral y justamente andábamos acampando y no había señal y los jóvenes preocupados con su dispositivo. Entonces las dinámicas que nosotros llevamos a cabo en estos campamentos pues le permitían a ellos desconectarse un poquito de las redes sociales y estar casi todo el día, uno porque no había señal y dos por las dinámicas que llevábamos a cabo, y entonces ellos terminaban haciendo una evaluación al final del día, determinando que sí, es bonito a lo mejor no estar tan metido dentro de la cuestión de las redes sociales y sí convivir con los demás. Se hicieron amigos, se hicieron amigos y se siguen comunicando en las redes sociales, pero a final de cuentas creo que sí se puede dependiendo de qué es lo que nos podría llamar la atención. Por ejemplo, la cuestión del deporte. No me imagino a un chico jugando fútbol y con el celular en la mano, ¿no? O revisando sus redes, en la cuestión del deporte, o cuando están, por ejemplo, haciendo algún ensayo, por ejemplo, danza, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede, dependiendo de qué es lo que puede llegar a suplir las redes sociales. Sí, ¿no? Son como actividades que los desconecten completamente del celular. ¿Por qué usted cree que sean tan atractivas? O sea, independientemente de la vergüenza y la convivencia entre persona con persona a través del dispositivo, ¿por qué cree que sea tan atractivo una red social para un adolescente? Muy buena pregunta. Por ahí Fernando Sabater nos determina algo muy importante, que los seres humanos necesitamos reconocimiento. Y parece que las redes sociales se convierten en esa herramienta donde yo puedo llegar a ser protagonista y ser reconocido por los demás, sea cual sea el contenido que pueda llegar a subir, sea cual sea la interacción que pueda llegar a tener con los demás.
Lo cierto es que las redes sociales se convierten en un espacio donde puedo llegar a ser reconocido, donde puedo llegar a ser aprobado o desaprobado, donde puede llegar a haber o existir una infinidad de opiniones, pero que van con mi persona, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento del cual los jóvenes buscan esta situación en las redes, ¿no? La cuestión de ser reconocidos, de ser escuchados. Sí, y por ejemplo, y usted que trabaja mucho con jóvenes y adolescentes así, ¿cree que la tecnología exista la diferencia entre dependencia y pues ahora sí que el uso necesario? Sí, te lo voy a plantear de la siguiente manera. Hay una infinidad de literatura donde nos habla justamente de cuándo nos desconectamos de la realidad para entrar en una situación virtual. Creo que sí existe una brecha muy importante entre ambos conceptos. Creo que lo que tenemos que entender es la necesidad o el buen uso de las redes sociales. Me gusta estar citando algunas lecturas que siempre he tenido por ahí, y voy a citar en estos momentos un libro que se llama El Homo Videns, del autor Giovanni Sartori. Y Giovanni Sartori, en su libro del Homo Videns, hace una crítica muy fuerte en su tiempo a la cuestión de la televisión. Y ellos decían, pasamos de ser Homo sapiens a ser Homo Videns, o sea, el hombre que observa y que a través de una imagen parece ser que ya hay una comunicación completa. Esto tiene que ver con un tema que se llama semiótica, que es el estudio de los símbolos en la sociedad. Y Giovanni Sartori hace una crítica de las sociedades que solamente se plasman en una pantalla. Hoy en día Giovanni Sartori estaría sacando un texto, quizás, haciendo una crítica sobre la cuestión de las redes sociales. El problema es que Giovanni Sartori hace una crítica, pero no hace una propuesta. Y creo que hoy lo que más necesitamos no son críticas a las redes sociales, necesitamos propuestas de cómo hacer un buen uso de las redes sociales. Sí, claro. Bueno, y en base a esta crítica, ¿usted por qué cree que las plataformas logran captar nuestra atención tanto tiempo? Creo que las redes sociales, toda esta cuestión de los medios digitales, siempre utilizan un elemento de mercadotecnia. La mercadotecnia se visualiza en el momento que ubicas una imagen o un sonido que pueda captar tu atención. Por ejemplo, no sé si se alcanza a escuchar ahorita en la grabación, pero se escucha, por ejemplo, el camión de recolector de residuos sólidos, y ponen ese tipo de música porque sabe que la gente se familiariza con la música y entonces automáticamente reconocemos que ya ahí viene el camión recolector. Entonces imagínense las redes sociales cómo disparan de mercadotecnia para que los jóvenes estén atentos. Tan solo las redes sociales pueden llegar a premiar una actitud en redes sociales de los jóvenes, que eso los jóvenes lo están buscando. Por ejemplo, ¿por qué los jóvenes están muy metidos en la cuestión de los videojuegos? Porque hay una recompensa. Sí. Entonces van acumulando premios, van acumulando cosas que los jóvenes están muy atentos para poder trabajar en ello. Sí, claro. Y bueno, así como es ahora sí que negativa la aportación de la tecnología, ¿qué beneficios cree que tenga la tecnología en los estudiantes? No sé, por ejemplo, algunos buscamos ahí, ¿no?, con la inteligencia artificial alguna que otra información o para completar trabajos. ¿Usted cómo cree que se utilizaría de forma adecuada para las actividades? Qué bueno que comentas esto. Lo voy a comentar de la siguiente manera. Apenas estuvimos haciendo una pequeña tertulia sobre esta temática, y comentaba que no sé si sepan ustedes, pero dentro de la Cámara de Diputados se está discutiendo la prohibición del uso de dispositivo móvil en las escuelas. O sea, ya quieren implementarlo como una ley. Y yo siempre he comentado que ¿cómo puede ser posible que tengamos un retroceso? Cuando ustedes estuvieron en pandemia, ¿qué era lo que más se les pedía que utilizaran? Sí. El celular. ¿Para qué? Para que pudieran entrar a sus clases, para que pudieran entregar tareas. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que hoy quieran imponer una ley para poder retroceder todo lo que tenemos avanzado? Se acercaba por ahí unos chicos con mis sobrinos por ahí preguntando qué era lo que utilizaban porque los veían con el cuaderno haciendo tarea. Y dicen ellos, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué utilizan cuadernos? Nosotros en Chicago no utilizamos cuadernos, nosotros utilizamos tabletas. Entonces yo digo que uno de los graves problemas que tenemos es satanizar o
tener como algo malo alguna herramienta para el ser humano. Algún tiempo también se habló mucho de la calculadora, donde ya la gente ya no calculaba mentalmente, sino lo hacía a través de esa pequeña calculadora. Sí. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y creo que así como ha avanzado, tenemos que entrar en el contexto de saber utilizar la tecnología. No se trata de satanizar, no se trata de decir que algo es malo, más bien se trata de saber usarlo. Yo les he planteado, y creo que ustedes son testigos de ello, siempre les planteé que si un arma de fuego es peligrosa. Y muchos me decían que sí, pero no, a final de cuentas el arma de fuego no es algo peligroso. Lo peligroso es quién está portando esa arma de fuego y sí, para claro. qué la está utilizando, ¿no? Entonces las tecnologías es similar, es igualito. Las redes sociales, la cuestión de la utilización de la tecnología, de todo lo digital, no es malo. Lo malo es cómo lo estoy utilizando y si me han enseñado para utilizarlo. Uh-huh. Sí, claro, de cierta manera tiene sus beneficios y sus lados negativos, pero sí se considera como que, por ejemplo, personalmente utilizo mucho el celular cuando estoy en clases o entre las horas en las que llegan los maestros, y sí llega a ser como que muy vicioso, ¿no? De cierta manera. Así es. Y claro, sí, hablando acerca del uso de teléfono en ciertas cosas está bien, ciertas cosas está mal. ¿Usted cree que hay algunos que puedan... ¿Cómo usted puede identificar que está siendo ya excesivo el uso de este aparato? Muy bien. También muy buena pregunta. Yo creo que se empieza a notar... Es como cuando una persona tiene algún vicio, vamos a suponer cigarro o alcohol. Cuando excede ese tipo de vicios, se les empieza a notar en la cuestión de la salud. Sí, claro. Y encontramos nosotros hospitales donde se encuentran pacientes muy graves por cuestiones de enfermedades en la cuestión del páncreas, del hígado, de los pulmones, por ese exceso de los vicios. ¿Cómo se da a notar cuando algo ya está haciendo daño a alguien? Cuando se convierte en eso, efectivamente, en un vicio y comienza a perjudicar sus relaciones sociales. Sí. Sus relaciones personales. Cuando comienzan a haber problemas en familia, cuando el padre o la madre los exhorta o los regaña porque están haciendo utilización del dispositivo en tiempos no correctos, por ejemplo en la comida, ya estamos hablando que ya empieza a perjudicar. Cuando comienza, por ejemplo, a bajar la cuestión de los promedios en las escuelas, ¿no? Calificaciones, decimos que entonces hay un problema, que no es el único, ¿no? Es uno de los factores. Es cuando creemos nosotros que comienza a haber una problemática del exceso del dispositivo. Creo que en esta vida todo nos es permitido siempre y cuando no lleguemos a caer en un exceso, porque si no se convierte en un vicio y en ese momento se empieza a demostrar o a manifestar con nuestras relaciones personales y sociales. Sí, claro, hablando del rendimiento académico y todo eso, que algunos lo utilizan para bien, otros para mal. ¿Usted qué consecuencias cree que puedan tener en el rendimiento académico aquellos que lo utilizan para mal? Pues esas son las consecuencias, ¿no? Principales, no salir mal, no rendir académicamente como se debe, ¿no? Hoy en día la cuestión de la inteligencia artificial se ha convertido en un monstruo que nos ha venido a omitir de la cuestión hasta del pensamiento. Hay un libro que se llama Sálvese quien pueda. El autor es Andrés Oppenheimer, un argentino, un periodista muy importante. Y Andrés Oppenheimer en su libro nos dice, por eso se llama así, Sálvese quien pueda, porque resulta ser que él dice que la cuestión de la automatización, la cuestión digital, la cuestión virtual, viene a desbancar la cuestión del pensamiento del ser humano y por lo tanto eso representa ser ya alejado de las actividades cotidianas que tenemos. En pocas palabras, lo que está tratando de decir él es de que la cuestión del uso de la inteligencia artificial puede causar mucho desempleo. Entonces, como los jóvenes están en clase y buscando todo en IA, cuando la IA está haciendo todo, él no está haciendo nada, la pregunta es ¿qué sería él después de salir de la escuela? ¿Qué sería después de egresar? ¿Qué facultades, qué habilidades, qué destrezas puede llegar a tener si todo lo hizo a través de la IA? En ese caso, decía Andrés Oppenheimer, los médicos, hoy en día, los médicos ya cuentan con una IA donde la máquina hace la operación, hace una cirugía. Decía él qué importancia podría llegar a tener un profesor si a final de cuentas podemos poner, él ponía el ejemplo de un robot, un Albert Einstein, con IA, y lo pone en el escritorio y cualquier pregunta que tú le puedas realizar a dicho robot, el robot te lo contesta.
Entonces, aquí el problema es que estamos perdiendo la capacidad de análisis, la capacidad del pensamiento crítico, la capacidad de hacer análisis comparativo. Y ese es un grave problema, es una consecuencia severa para los estudiantes. Sí, ¿no? De cierta manera, el nada más copiar lo que te está ofreciendo, lo que te está diciendo y no leerlo, ¿no? Porque quizá luego nada más lo vas transcribiendo así como vas leyéndolo, ¿no? No, y déjame decirte, luego entregan trabajos y lo va leyendo uno y ahí abajo dice, ¿quieres que te lo convierta en formato tal? Y dice uno, ¿cómo puede ser posible? O sea, ya nada más lo copian, lo pegan y ya no le dan lectura, no le dan la formalidad pertinente, ¿no? Yo sí luego me lo entregan y dice, ¿quiere pasar a la siguiente página? O quiere que lo hagamos en formato y digo, por favor, ¿no? Sí, aunque sea tantito, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la situación de que estamos con los procesos de titulación y todo eso, y la verdad es muy útil para completar, no sé, quizá una forma de escribir o de redactar las dedicatorias o la introducción de la memoria. Entonces, sí ha habido ocasiones en las que nuestra maestra de carrera nos dice, no, pues, aunque sea quítale el de ¿quieres que te dé más información sobre tu memoria? Sí, por lo menos, ¿no? Hay que darle lectura. Fíjense nada más, esa es otra consecuencia del hecho de estar utilizando las redes, las consecuencias de no poder plantear, ni siquiera tener la capacidad o la iniciativa de saber lo que estoy entregando, porque si estoy haciendo trampa, tengo que hacer una trampa perfecta, y sí. Esto sobrepasa la cuestión del pensamiento humano, ¿no? Incluso con las palabras que quizá no llegas a conocer y luego te preguntan su significado. Así es, sí. Así es. Sí, claro, y pues aparte del rendimiento académico, la interacción con nuestra familia, con las personas, con todos los demás, ¿usted cómo cree que afecte esto del teléfono a con nuestras personas? Comentaba que una de las consecuencias graves cuando ya esto se convierte en vicio es el problema de las relaciones personales. Vuelvo a repetir, hoy en día existe que sería muy importante hacer un estudio de ello, de saber qué porcentaje de la población de estudiantes tiene conflictos con su familia por la cuestión de la utilización del dispositivo móvil. Sí, claro. Los padres de familia hoy, la mejor manera de poder castigar a sus hijos muchas veces es quitándoles el dispositivo. Y se enojan y parece ser que se le echa más leña al fuego, porque el celular ya lo tienen como una parte indispensable de su propia vida, ¿no? Entonces, creo que estas consecuencias de los problemas familiares, los problemas en las relaciones sociales, es tan severo que se empieza a manifestar de una manera tan tremenda que no solamente entra en conflicto el joven, entra en conflicto todo el núcleo familiar, todo el núcleo social, el núcleo de amigos, el núcleo de la cuestión académica. Entonces perjudica en todo, ¿no? Sí, claro. Literalmente dirían pros y contras del uso del aparato electrónico. ¿Y usted cree que puede influir en la autoestima o salud emocional este uso? Sí, miren que hoy los jóvenes entran a las redes, también les decía yo que por una cuestión de premiación, y ellos siempre esperan un like en sus publicaciones. Y cuando ellos observan en sus publicaciones que nadie les da un like, o que son pocos, o que la gente comienza a hacer alguna crítica sobre ellos, la cuestión de la autoestima baja. O sea, ¿cómo puede ser un aparato en una conversación o una interacción digital puede llegar a perjudicar muchísimo la cuestión de nuestras emociones? Si tan solo el hecho de estar de manera presencial, si alguien me saca la lengua o me hace un gesto con la cara, ya me siento mal. Sí, imagínense, claro. En las redes sociales, y más que estoy involucrado dentro de ellas constantemente, pues un comentario de esta índole pues puede llegar a perjudicar nuestras emociones, y entonces muchos caen hasta en depresión por esta cuestión. Sí, incluso con las ocasiones, ¿no? En las que te hacen stickers. Así es, los stickers, así es. Ya está en la familia, se utiliza la cuestión del bullying utilizando los stickers, sí, ¿no? O la cuestión de la ¿cómo se le dice esto? De la inteligencia artificial haciendo videos donde hacen algunos elementos que tú no haces, pero te graban, te toman una foto y la IA hace movimientos sí, claro. medio chistosos en ti, ¿no? Y esto perjudica la autoestima. Sí, claro, igualmente hablando de el like, el que necesitemos un like para ser aprobados por parte de las demás personas, ¿usted cree qué riesgos pueden existir a través de buscar el like de las personas? Si nosotros revisamos la cuestión de la tasa de depresiones, híjole, es muy
muy constante, no solamente en jóvenes, hasta la gente mayor, los mayores de edad ya se encuentran en una dinámica de problemas con esta situación de la depresión, sí, porque claro, dependen de lo que les digan los demás. Parece ser que ya no entramos en ese esquema, como decía Aristóteles, de pensar en nosotros, para nosotros, sino ahora pensamos para los demás. Y cuando nos dejamos llevar por los demás, entonces empiezan los conflictos del ser. Y tenemos que evitar eso. Sí, claro, ¿no? Es como que influye en tu vida diaria el no tener como la aprobación ni siquiera digital, ¿no? Así es. ¿Usted cómo cree que se puede encontrar un equilibrio entre la vida digital y la vida diaria en esto que comenta? Porque pues no solamente son estudiantes, también llegan a ser, como dice, adultos. Así es, creo que esta cuestión del equilibrio tiene que ver con una cuestión de la cultura del uso del aparato virtual, de las redes sociales, de todo esto. Tiene que existir un equilibrio a través de una cultura. Díganme ustedes, ¿cómo podemos llegar a implementar una cultura del buen uso o del equilibrio de la utilización de redes sociales o de contenido digital si cuando eran pequeños, para no hacer berrinche, los padres les daban un dispositivo móvil? Sí, claro. Y entonces les daban el dispositivo móvil con el objetivo de que ustedes se tranquilizaran, de poderlos entretener porque el padre o la madre estaban ocupados. Entonces imagínense de qué manera crece un niño a través de esta mala enseñanza de la utilización de los aparatos móviles, ¿no? Por ejemplo, sí, de una tableta. Te doy esto con el objetivo de que no me molestes. Y entonces el niño cree que todo lo que está observando dentro de la cuestión de la imagen es su vida. Y entonces quítale su vida en un momento, hombre, o sea, se hace una revolución. Sí, claro. Entonces el problema de las redes sociales es que, o la utilización de dispositivos móviles, o la cuestión de lo digital, es que no existe una cultura. No existen espacios específicos donde nos enseñen a nosotros cómo poder cómo utilizarlo, para qué utilizarlo, de qué sirve, cómo poder llegar a enfrentar una situación de mal uso dentro de la cuestión digital y cómo tengo yo un equilibrio emocional ante estas situaciones. Entonces muchas veces nos dejamos llevar más por esa cuestión que por lo que somos nosotros. Entonces creo que el equilibrio se debe de dar con el buen uso, la enseñanza y una cultura del uso de contenido digital. Sí, claro, es como que tiene mucha razón en eso de que para calmarnos o para distraernos nos dan un dispositivo. ¿Usted cree que es recomendable establecer horarios o límites? Por ejemplo, ya incluso las aplicaciones traen como un límite de tiempo, ¿no? O los celulares traen el Family Link, en donde los papás pues manejan los horarios y todo eso. ¿Qué estrategias da usted o recomienda como para administrar mejor el tiempo sobre las pantallas? Bueno, lo cierto es que sí se tienen que poner límites de tiempo. O sea, eso es un hecho. Yo creo que bien dice por ahí, recuerdo un proverbio bíblico que dice que todo tiene su tiempo. Entonces, creo que el tiempo, por ejemplo, de consumir alimentos es un tiempo específico. El cuerpo es tan inteligente que en el momento que nosotros estamos ya masticando, el cuerpo empieza a procesar ciertos elementos que pueden ser olvidados en el momento que mi atención está en otra parte. Entonces, creo que todo tiene un tiempo y esos tiempos tienen que ser respetados. Respetados en el sentido de que si yo estoy conviviendo con amigos, imagínense, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo estamos luego conviviendo con amigos y en el momento que estamos haciendo una plática, ellos están en el dispositivo y están más metidos en el dispositivo que terminan diciendo, ¿qué dijiste? Sí. Y eso es molesto, eso es una falta de respeto. Entonces imagínense, si son sus amigos, si son sus amigas, merecen respeto, su familia merece respeto. Papá, mamá están hablando de algo muy, muy especial, muy delicado dentro de la familia y nosotros estamos con el dispositivo. Es una falta de respeto. Entonces, como se darán cuenta, yo creo que uno de los mayores conflictos de hoy en día es la falta de atención. Y por falta de atención, por estar metidos en la cuestión virtual, en la cuestión digital, eso causa problemas graves dentro de la sociedad. Dirían por ahí que hoy en día las guerras se pueden llevar a cabo por la falta de atención. Entonces, creo que en esencia tenemos que tener respeto a los tiempos de los demás, nuestros tiempos y los tiempos de las actividades que hacemos. Sí, claro. ¿Y usted cómo nos recomendaría utilizar la tecnología como una herramienta para aprender y desarrollarnos profesionalmente, ahora sí que
sin llegar al punto de solamente copiar lo que estamos viendo. Sí, miren, les comento y creo que son testigos ustedes de ello. Yo cuando dejaba lecturas no me gusta que, por ejemplo, a mí no me gusta el fotocopiado. Y no me gusta el fotocopiado porque también nosotros tenemos que empezar a tener una cultura del medio ambiente. Y entonces yo veo en la cuestión digital una oportunidad que toda lectura que yo pueda bajar se las pueda yo enviar a su dispositivo. Sí. Y entonces, por ejemplo, estar en el salón de clases, en vez de estar sacando las copias, ver el dispositivo y estar analizando la cuestión de la lectura, ¿no? Y al mismo tiempo, estas lecturas, el poder dar una explicación sobre la cuestión del contenido y llevarlo a cabo quizás plasmado en un cuaderno o a través de un proyecto o una actividad. Creo que es la mejor manera de poder hacer utilización del dispositivo, siempre y cuando las condiciones lo permitan y lo pidan. ¿Por qué razón? Porque muchas veces estamos con el dispositivo móvil sin tener ninguna enseñanza de manera virtual o digital y estamos utilizando el celular para otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, estamos en clase y, por ejemplo, hay un término o una fecha. ¿Saben qué? Analicen ¿cuándo fue esto? Es que no sé, y el profesor también se puede encontrar en el problema de que no recuerda la fecha. Y entonces el profesor, yo lo hago, googlean, ¿no? Entonces los chicos sacan, googlean, significa eso, wow, o sea, qué facilidad nos da esta situación de los contenidos digitales. Sí, claro, sí, porque pues también llega a ser como, de cierta manera, necesario y útil, y como comenta, es como ilógico que quieran retroceder cuando ya estuvimos trabajando. Al menos yo creo que somos la generación que va a salir, es la generación que más como que trabajo le costó, ¿no? Porque el hecho de los tiempos y las formas en las que trabajamos, ahora sí que en mi caso en primero de secundaria estuve todo primero en línea, entonces sí es como que ilógico, ¿no? Que quieran como quitar esa facilidad. Sí, es una facilidad. Lo que quisiera que pudieran llegar a entender es que todo es una herramienta, y la herramienta es para poder facilitar la cuestión de las acciones humanas. Ok, sí. Pues, ¿usted qué recomendaciones le daría a los estudiantes, no solamente con los que trabajan, sino también a los que nos ven, para evitar que las redes sociales se conviertan en una dependencia? Voy a tocar otra vez el tema del concepto de herramienta. Alguna vez preguntaba que si la inteligencia artificial o la cuestión tecnológica, virtual, digital, puede llegar a superar a la cuestión del ser humano. Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es no. No creo. Yo no lo creo. Yo creo que hoy en día la tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable donde el ser humano debe de aprender a hacer utilización de la misma. Decía por ahí el mismo libro de Andrés Oppenheimer, en Sálvese quien pueda, decía una parte donde que en una empresa va a terminar contratándose nada más a una persona y a un perro. Y decía uno, pues, una persona y un perro, un empleado y un perro, porque al final de cuentas toda la industria ya está automatizada. Y le preguntaban, ¿y la persona para qué? Le hace, para que él pueda llegar a emitir si hay algún problema dentro de la cuestión de la empresa. Y el perro, para cuidar que ningún ser humano se acerque a la máquina. Entonces, qué lamentable escuchar ese tipo de planteamientos. Yo creo que la dependencia a algo puede llegar a ser malo, en el sentido de que, vuelvo a repetir, que se vea como un exceso. La tecnología digital y virtual es una herramienta. Y lo único que hace una herramienta es facilitarnos el trabajo. Alguna vez se dijo que la calculadora iba a omitir la cuestión del pensamiento matemático de los seres humanos de manera natural, pero creo que se convirtió en una herramienta indispensable para poder hacer operaciones más avanzadas. Dicho en otras palabras, las herramientas nos facilitan el trabajo. Por lo tanto, la herramienta digital y virtual tendría que facilitarnos el trabajo, no depender de ello. Sí, claro. ¿Usted qué papel cree que juega la autodisciplina en todo esto del uso de la tecnología? Sí, yo creo que es un hecho, es indispensable. Yo creo que hoy en día a los jóvenes, a los niños se les tiene que enseñar eso. Se les tiene que enseñar que ellos puedan ser autodidactas, que puedan tener una disciplina ejemplar, un carácter especial para poder enfrentar estas situaciones. No se trata de ver la tecnología como un juego.
No se trata de ver la tecnología como un elemento de necesidad forzosa para poder cumplir un trabajo, una tarea. Yo creo que más bien tenemos que empezar a hacer una cultura de la tecnología como una herramienta indispensable en la vida de quien sea. Ya, sí, pues sí, es como que el autocontrol, ¿no? Con todo eso de la tecnología. Así es. Sí, claro. Bueno, usted como maestro acerca de todo lo que vimos, ¿qué frase o reflexión daría a nuestra audiencia que ahorita nos está viendo? Para finalizar, pues la reflexión es no dependan totalmente de algo o de alguien, ¿no? Esta es una postura hasta psicológica. Yo creo que la dependencia a algo en específico, y cuando se nos mueve esa dependencia, nuestra vida tambalea. Dicho en otras palabras, si ustedes ponen toda su vida en dependencia de la tecnología y esta tecnología llega a fallar, imagínense cómo se van a encontrar. Creo que la tecnología virtual, digital, ustedes utilícenla como una herramienta, como un medio solamente para cumplir propósitos. Si ustedes utilizan esta herramienta para poder cumplir propósitos, créanme que su vida va a ser más amena, tanto interior como exterior. Sí, muchas gracias por su opinión acerca de este tema y pues por dar esta plática que es muy profunda acerca de este caso que lo que puede dañar. Gracias a ustedes por la invitación y vuelvo a reiterar, agradezco y les felicito por este proyecto, un proyecto de los jóvenes y para los jóvenes. Sí. Y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, maestro. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.